Hola a todos, mi nombre es Agostina Ortega, soy licenciada en producción de bioimágenes, egresada de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente resido en San Luis realizando resonancias magnéticas. He realizado posgrados en tomografía computada, mamografía y resonancia magnética. Fui docente de la Escuela de Tecnología Médica y estoy cursando el último año de lo que sería el plan de formación docente con la idea de ejercer también dicha profesión. Con motivos de llegar a una reflexión, mi trabajo tratará sobre la importancia del buen desempeño del licenciado en bioimágenes para la correcta realización de los estudios de diagnóstico por imágenes. Pero antes voy a introducirlos en la base principal de nuestro trabajo, que es la radiología. La radiología ha experimentado enormes avances tecnológicos y aplicaciones clínicas cada vez más amplias desde que Röntgen descubrió los rayos X en 1895. Desarrollo y grandes avances como la tomografía computada y las imágenes de resonancia magnéticas han permitido que la radiología surja como uno de los campos más estimulantes e interesantes de la medicina. La radiología es una herramienta diagnóstica poderosa que permite traducir la información de una imagen en un diagnóstico diferencial específico, que después pueda utilizarse para tratar a un paciente. La radiología es un campo único, porque tiene aplicaciones en toda la especialidad y subespecialidad de la medicina, y los estudios de imágenes son valorados por todos los profesionales de la atención a la salud. La especialidad permea a todos los campos y se analizan estudios de radiología en reuniones, conferencias, consultorios, exámenes, entre otros. Dicho lo siguiente, este trabajo quiere destacar el buen desempeño que debe tener un licenciado en bioimágenes a la hora de ejercer su labor, con el objetivo de crear una reflexión sobre la importancia de la función del licenciado como nexo a la llegada de un correcto diagnóstico, utilizando todos los recursos de una manera acertada. Estaré pasando imágenes, casos, ejemplos reales donde se demostrará la importancia de una adecuada ejecución de la profesión. Antes de empezar con los casos clínicos y ejemplos, quiero introducirlos sobre cuál es el perfil de un licenciado en bioimágenes, según el plan de estudio de la Escuela de Tecnología Médica. El licenciado en producción de bioimágenes, como integrante del equipo de salud, está capacitado para desempeñar tareas en servicios de diagnóstico por imágenes y radioterapia en estrecha colaboración con el médico especialista, como así también en áreas de docencia e investigación. Tiene la capacidad para actuar como un profesional crítico y creativo, capaz de conocer científicamente la realidad en el campo de la salud y de formular estrategias para transformarla. Investigar los problemas prioritarios de la salud con un enfoque interdisciplinario que integre críticamente los avances tecnológicos. También, y por último, está capacitado para superar el criterio de evaluación restringida a la valoración de hechos y conceptos analizados durante la carrera e incursionar en la evaluación de su desempeño en la práctica diaria y en el impacto social que la misma genera. Bien, el licenciado en producción en bioimágenes puede realizar las siguientes actividades: aplicar técnicas radiológicas, radiología convencional, hemodinamia y angiografía, medicina nuclear, radioterapia y radioprotección, resonancia magnética nuclear, tomografía computada, mamografía, densitometría y etcétera. Este etcétera incluye a otras ramas de lo que es la radiología. Yo en este trabajo voy a hablar más de lo que es relacionado a un paciente, pero la radiología va más allá, desde la radiología industrial, la radiología forense, veterinaria y mucho más. Pero me voy a destacar más en lo que es la relación del licenciado con el paciente. Voy a nombrar algunos puntos importantes del alcance que tiene nuestro título. Algunos de ellos son como aplicar por indicación médica u odontológico los métodos de alta complejidad para la obtención de imágenes y registros utilizables en el diagnóstico médico. También evaluar y juzgar la calidad de la imagen y registros resultantes de la aplicación de los métodos, técnicas y procedimientos. Supervisar la correcta utilización de la aparatología especificada. Participar en la planificación, organización, ejecución y evaluación de las estrategias operativas de los servicios de diagnóstico por imágenes. Planificar y ejecutar investigaciones en el área de competencia. Y aunque hay muchos puntos también importantes, voy a destacar el último, que a mi parecer es de suma importancia, que es colaborar en la implementación de los criterios de radioprotección y bioseguridad para la población ocupacional y no ocupacional.
Previo a los casos clínicos, mis casos y ejemplos se basarán en 4 estudios que realizamos los licenciados en bioimágenes, como es la radiología convencional. La radiología convencional es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes, en este caso de lo que vamos a hablar, que es del interior del cuerpo, mediante diferentes agentes físicos, y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. También voy a dar ejemplos de tomografía computada, que se refiere a un procedimiento computarizado de tomas de imágenes con rayos X, en el que se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor de un cuerpo, produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales o cortes. Una vez que la computadora de la máquina recopila varios cortes sucesivos, estos se pueden apilar digitalmente para formar una imagen tridimensional del paciente que permite identificar más fácilmente las estructuras básicas, así como posibles tumores y anomalías. También voy a dar ejemplos de resonancia magnética, profesión que hoy en día ejerzo, donde la resonancia magnética es una técnica que sirve para diagnosticar mediante la obtención de imágenes de cuerpo que se adquieren a través de un potente imán y utilizando ondas de radiofrecuencia. Y por último, algunos ejemplos de mamografía. La mamografía es una radiografía de las mamas. Bien, vamos a empezar ahora con los casos clínicos. Comenzaré con los casos y ejemplos para empezar a reflexionar y pensar sobre nuestra labor como licenciados. De lo primero que voy a hablar es de conocer bien nuestra función y adecuada utilización de las técnicas a realizar y del equipamiento. Bien, como observan, en esta primera imagen representa en teoría una mamografía de mama en proyección oblicua. La misma no está bien realizada, ya que no se observan el músculo pectoral y el pezón se encuentra dentro de la misma, como consecuencia de poder estar escondiendo alguna patología en dicha mama, no observando en su totalidad la mama en estudio y así dificultando a dar un diagnóstico certero. Lo ideal es realizar como la técnica, como la imagen que estamos observando, es la misma mama, misma paciente, donde los parámetros de la proyección de la técnica son las correctas. ¿Qué quiero destacar? Que destaco la importancia de realizar de la mejor manera posible la técnica, sin interferir en el resultado en la medida posible según la colaboración y estado del paciente. No solo de las técnicas hablando, sino también realizar bien el estudio completo, como en el siguiente caso. Es una tomografía tridimensional, se hizo una imagen en 3D de lo que es cerebro con contraste. Ambas imágenes, porque vamos a observar que hay otra imagen, tienen el mismo procedimiento de sustracción, con igual método, una vía periférica número 20. En la primera, volviendo a la imagen anterior, corresponde a un tiempo arterial de llenado, que se podría decir que es correcta, ya que se logra visualizar sin tanta suma de imágenes las arterias troncales, que requiere el estudio para un diagnóstico, y no así la segunda, que si bien tiene un buen rellenado arterial, se encuentra conjuntamente con la fase venosa. En esta imagen, lo complicado es obtener una buena visualización, el tiempo requerido para eliminar las zonas que no son de interés y correr el riesgo de borrar secciones de importancia. Lo importante es tener conocimiento en el tipo de la vía, también de la anatomía y del equipamiento en su totalidad para una adecuada utilización de las herramientas. Bien, la última imagen, cuando hablo de conocer bien el equipamiento, me refiero no solo en la correcta utilización de las herramientas dentro de lo que te da un software del equipo. O sea, estas herramientas que proporcionan el equipo. Como es en este caso de la siguiente imagen. Es una resonancia de columna lumbar con un artefacto en el medio del estudio. Nuestra función es la de también saber reconocer las fallas que puede tener el equipo, de lo externo que influya de una manera negativa a la misma. Se hicieron pruebas de secuencias y al observar que las imágenes continuaban del mismo modo, realizábamos diferentes secuencias, diferentes estudios en diferentes partes del cuerpo. Sin importar el estudio, se procedió a realizar un control técnico. Y como es en este caso, hablando de una resonancia, controlamos lo que es la jaula de Faraday que rodea la sala. Haciendo diferentes pruebas para comprobar la misma,
Luego de visualizar, se encontró con una lámpara dentro de la sala que era de diferente color que el resto y que estaba fallando, estaba comenzando a fallar, lo que hacía que hiciera dicho artefacto. Podemos observar la siguiente imagen, es una técnica totalmente diferente, es una resonancia de cerebro y se visualizaba la misma falla. Esta lámpara, al no ser apta para resonador, estaba generando un artefacto. Lo importante es saber manejar el equipo y saber sus fallas, al igual que las instalaciones del lugar, conocer las instalaciones del lugar, para poder llegar con el problema. Así podemos resolver el problema, ya que muchas veces van a encontrarse en el trabajo en el que estén, en el lugar en el que estén, que no tienen técnicos de reparación fijos. Y estos pueden llegar a ser una pérdida de tiempo y perjudicar al paciente a que no se le realice un estudio adecuado hasta encontrar la solución. En este ítem voy a hablar de la importancia de conocer la anatomía normal y patológica para saber si el estudio está bien realizado y para ayudar al descubrimiento del diagnóstico. Es de suma importancia que el licenciado sepa diferenciar anatomía normal de la anatomía patológica, como en el ejemplo de la sustracción de imagen de la tomografía, donde si no sabemos diferenciar arterial de venoso, podemos sustraer imágenes de importancia para el diagnóstico. Pero también, como en este caso, ayuda a dar con un diagnóstico más rápido. Nosotros, al no dar diagnóstico final, muchas veces, y sobre todo al principio de nuestra carrera, del inicio de nuestra profesión, nos podemos encontrar con dudas sobre un diagnóstico, pero tenemos que tener la capacidad de poder ayudar tanto al médico solicitante como a los que informan al paciente en sí de hacer un estudio completo, ya que somos los primeros que visualizamos la imagen. Consultando y debatiendo con los doctores, sugerimos de completar el estudio. Como en este caso, donde llega una paciente que le solicitaron una resonancia de cerebro sin contraste, pero observamos lesión en la zona de la hipófisis. Como bien destacó, tal vez no sepamos bien cuál es el diagnóstico final, pero tenemos que saber diferenciar de la anatomía normal y ver que hay algo que nos hace ruido en la imagen para poder charlarlo con el médico y ahorrarle un tiempo a la paciente. Lo cual entonces lo que hacemos es sugerir al doctor hacer un estudio completo. Obvio, sumando luego, que eso lo va a determinar su médico, estudios complementarios como por ejemplo el laboratorio para analizar los valores de prolactina. Esto llevaría a no hacer, como dije anteriormente, no hacer perder el tiempo al paciente entre turnos, entrega de los estudios y obviamente hablando con los médicos entre lo posible para ayudarlos a dar un diagnóstico certero como equipo de salud al cual pertenecemos y somos. Esto me lleva a decir que siempre estemos actualizados y preparados. Estudiar con conciencia es de suma importancia. Muchas veces han escuchado decir que no somos unos simples apretabotones. Muchas veces los profesionales nos consultan para sacarse dudas, inquietudes o escuchar una segunda opinión, ya que consideran que nosotros convivimos con imágenes todos los días, constantemente vemos imágenes, pacientes y diagnósticos. En muchos trabajos me ha pasado que muchos médicos me consultan y confían en nuestra opinión, y como parte del equipo de salud debemos estar siempre preparados. Bien, este ítem es de suma importancia, a mi parecer, el de prestar atención a las situaciones que se nos presentan, al igual de estar predispuestos a las inquietudes del paciente, tener buena indagación. Como profesionales, no solo debemos saber técnicas, anatomía, equipamientos, también debemos tener humanidad y empatía. El paciente de por sí, si está en una institución médica, es porque está con una dolencia o por controles, pero que según lo que ha escuchado, vivencias familiares, va a asistir con sus preocupaciones y miedos. Y debemos, como repito, ser empáticos con dichos momentos. Como siempre le digo y recalco a los pacientes que asisten con sus miedos, por ejemplo, lo que vivo día a día con resonancia y sus miedos, la claustrofobia o a lo desconocido del estudio, de que si no se realizan el estudio, no van a encontrar el porqué de su dolencia. Lo importante a lo que voy y le hablo al paciente es llevarle la tranquilidad, decirle que gracias a esto van a saber qué es lo que tiene, por qué le duele.
siempre explicando cómo es el estudio, diciendo sinceramente cómo es el tiempo, por qué utilizamos cada cosa. eh, Aunque a nosotros se nos haga que es algo común y sencillo, que ya lo sabemos, ser pacientes y escuchar sus consultas, ponernos en el lugar del otro que no tiene el conocimiento total de lo que le vamos a realizar. Voy a dar 3 ejemplos sobre esto, que el primero es la imagen de resonancia magnética que representa el movimiento de un paciente, que muchas veces sucede por el miedo que éste presenta. Y la mayoría de las veces la solución es lo que dije al principio, hablarles, escucharlos, explicar de qué trata el estudio, por qué se utiliza cada elemento. Sé que contamos un tiempo entre estudios, entre paciente y pacientes, que a veces es muy limitado, pero muchas veces perdemos tiempo repitiendo estudios y que en el caso de los estudios con radiación no es lo más conveniente que suceda. Y tal vez hablando con el paciente, ese tiempo no se perdería y sería más rápido la realización del estudio. Bien, la segunda imagen voy a hablar un poco de lo que representa un estudio de mamografía y la importancia de cómo como en todos los estudios, de hacer una buena anamnesis. Preguntarles sobre su historia clínica completa y, como en el caso que voy a mostrar a continuación, y la última imagen representa a un paciente que le solicitaron una radiografía de rodilla tras un traumatismo, manifestaba dolor en la zona, traen al paciente en camilla y al observarlo me encuentro con la posición de lo que sería la pierna en estudio con una rotación lateral, sin poder movilizarlo, ¿no? Completamente con mucho dolor. Procedo a realizar radiografía de cadera para descartar y me encuentro con la siguiente imagen, una fractura. De por sí siempre hay que hacer lo que solicite el médico, pero ayuda eh, a que se dé un buen diagnóstico, sumar una imagen si nosotros lo creemos y hablándolos con el médico de la guardia, porque nunca está mal poder observar al paciente en su totalidad y también así evitamos hacerle más daño con los movimientos que le realicemos al hacer el estudio o luego en el traslado del paciente y lo ayudamos en el tiempo para que pueda dejar de sentir dolor y que puedan actuar rápido. En este último caso que voy a hablar, dejando de lado las técnicas, el equipamiento, el diagnóstico, voy a hablar de la observación más allá de la dolencia de un paciente. Destaco la pediatría por un caso que me tocó a mí en particular, pero sucede en varias situaciones, en varias edades. Pero en este caso llegó un paciente con una radiografía de cráneo, consulto, como normalmente se consulta, ¿por qué piden dicha radiografía? Un niño de 5 años, y ya la situación era un poco tensa e incómoda entre el padre y la madre de la familia en sí que estaba ahí presente, el niño que estaba en una posición muy alterado, con miedo. Y al hacer esas observaciones y hablar con los padres de por qué le piden radiografías y sus dichos, contradicciones, nervios, yo noté un ambiente, como digo, tenso. Procedo a llamar a la doctora que le solicitó el estudio, contarles dicha observación
Ella, como estaba la guardia bastante saturada, observó lo mismo, pero no, no sabía si estaba en lo cierto, pero bueno, ya al escuchar mi opinión, se acercó a nuestro sector de la guardia y procedió a internar al niño para que esté en observación y poder hablar con las autoridades. ¿A qué voy? Involucrarnos también en estas situaciones, poder colaborar más allá de lo que nosotros nos incumbe, que es el de realizar un estudio, y también ayudar en ese sentido al médico. Bien, una vez dicho esto, llegamos al momento de la conclusión. Yo espero que hayan podido reflexionar. Hay muchísimos casos, muchísimos temas para hablar sobre esto. Sé que a muchos les puede parecer un sentido común lo que estoy diciendo, pero también lleva a esto, la reflexión de decir, no solamente somos los que realizamos estudios, sino que complementamos mucho más allá y pertenecemos a un equipo interdisciplinario y nuestra función es de suma importancia también, y realizarla sobre todo adecuadamente en su totalidad. El de poder estar en constante actualización, utilizar todas las herramientas que tenemos de manera adecuada, ser empáticos, como lo dije muchas veces y que me parece muy importante. Y yo espero que durante todo su ejercicio laboral lleguen a esto, a la reflexión de realizar un buen estudio, a la reflexión de ser un buen licenciado en bioimágenes. Bien, espero que les haya gustado y les agradezco mucho por escuchar.